Radio Marca Femenino Singular. Con Natalia Freire. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite, que son referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte, y también tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud. Pero nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, las que estamos en este estudio, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Poco a poco las redacciones de deportes van incluyendo más mujeres y queremos conocer a las encargadas de ofrecer la información y también las circunstancias en las que han trabajado y trabajan. Por eso hoy, tercer programa de mes, es el turno de la sección titulada Las Juntaletras, que hemos estrenado esta temporada. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Me acompaña a los mandos técnicos Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que vamos allá con Las Juntaletras, presentado por también a nuestra protagonista de hoy, de la mano de Lourdes Esparza. Arrancamos ya. I would be complex, I would be cool. Lourdes Esparza, Las Juntaletras en femenino singular. Sevillana de acento, pero no de sentimiento. Si le preguntas, aunque te conteste con esa voz grave y modulada por el eje andaluz, te dirá que es de Canarias, donde nació, aunque desde los 4 años vive en Sevilla. Sus 25 años en Marca no le han hecho perder ni un ápice de su acento, que a mí personalmente me recuerda a las heroínas de las obras de Lorca. Empezó en su tierra natal, haciendo prácticas en Marca porque siempre se ha querido dedicar al deporte. Empezó con los mundiales de atletismo en Sevilla en 1999 y de ahí pasó a la redacción central de Madrid, donde no tuvo más remedio que quedarse a vivir. Desde el principio ha estado en polideportivo ocupándose sobre todo del atletismo. Ha cubierto los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y los Paralímpicos de Atenas, además de europeos y mundiales de atletismo y piragüismo. Sus compañeros, todos, destacan de ella su gran compañerismo, su organización y responsabilidad. Mujer, madre, periodista, no sé si es el orden correcto en el que ella pondría estos términos, ahora nos lo explicará. Ella es Begoña Fleitas. Hola Begoña, ¿qué tal Hola. estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues encantada de estar aquí con vosotras además. ¿Qué tal el Marca Weekend en Málaga? Pues muy bien, muchas actividades, un fin de semana especial porque es distinto un poco a todo lo que hacemos, es un evento impresionante, multitudinario además, que se organiza en un fin de semana en una ciudad, pero que nos permite ver el deporte y vivir el deporte de otra manera, porque acercamos el deporte y los deportistas a la calle y es una manera, pues bueno, de acercar a los aficionados a el deporte y bueno, que ellos puedan tener contacto con deportistas, atletas, todo tipo de personas que normalmente siguen a través de la televisión o en los estadios o en las canchas y allí lo ven pues en plena ciudad, en las calles del centro. Claro, y además este año que después de las Olimpiadas pues todavía son más famosos, ¿no? Saúl Cravioto,
Jordan Díaz, ¿no? Toda esta gente que ha ido. Este año, además, efectivamente, el Marcas por Weekend se ha organizado después de los Juegos precisamente para homenajear y que sirviera de recuerdo a todos estos deportistas que han brillado en los Juegos de París y bueno, así ha ocurrido que hemos tenido muchísimos medallistas que han podido compartir momentos sobre todo con los niños, pero también con muchos adultos. Yo he visto a muchos aficionados que ya no eran niños pedirle autógrafos, pues eso, a Jordan Díaz, a Saúl Cravioto, a Álvaro Martín, a María Pérez, que querían compartir con ellos momentos, hacerles muchas preguntas, acercarse también a sus disciplinas, que a veces las vemos por la tele y las vemos en el máximo esplendor, ¿no? Porque al final es la cita que ellos preparan durante 4 años, pero bueno, que después tiene también muchos momentos, hay muchos entrenos en medio y al final pues es una manera en la que los aficionados al deporte se acercan y les consultan pues todas esas dudas que quieren resolver. Vamos a un poquito a hablar de ti, claro, y de tu trayectoria profesional que se ha desarrollado aquí en Marca, prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Y, a ver, pues cuéntanos, que ya son 25 años, ¿eh? Sí. ¿Cómo crees que ha cambiado la percepción de las mujeres periodistas en este medio? Y que si ves muchos cambios, porque el otro día hablábamos con Julia del Mar sobre ella como pionera en el fútbol, como periodista deportiva en el fútbol. Pero ¿en atletismo pasaba lo mismo? ¿O ha ido cambiando? ¿O no había esa falta de mujeres en el periodismo deportivo? A ver, yo creo que en general, y como yo creo que también en la sociedad, ha ido evolucionando y hemos mejorado. No hay la misma cantidad de mujeres periodistas deportivas ahora que cuando yo empecé, está claro. Y a lo mejor en la época de Julia del Mar, que todavía eran quizás los inicios, pues más todavía. O sea que hemos mejorado. Pero sí es cierto que seguimos siendo un número inferior al de los hombres en la mayoría de las redacciones, y durante unos años también parecía que el papel de la mujer periodista deportiva estaba muy vinculado a la televisión, al final muy vinculado a la imagen, sí, que en el caso de los hombres pues no tiene por qué. Los hombres se dedican a la televisión, a la radio, a la prensa, y quizás ha habido unos años en que las mujeres deportivas donde han estado fundamentalmente ha sido en la televisión. Ahí tiene mucho que ver, o en algunos casos ha tenido mucho que ver la imagen. Pero yo creo que cada año, al final las mujeres estudian mucho periodismo. Al final las clases de periodismo, la mayor parte están formadas por mujeres, y muchas de ellas ahora ya sí se quieren dedicar al periodismo deportivo, que antes quizás pues era un poco más complicado, o a lo mejor no tenían esos modelos o no tenían esos referentes, y también incluso la cultura, porque a mí me ha gustado el deporte desde siempre, yo lo he practicado desde siempre, y yo en casa lo he visto desde siempre, porque a mi hermano le gusta mucho. Mi hermano es 3 años más pequeño que yo, y también gracias a él a mí me gustaba el deporte y me gustaba ver el deporte en casa. Probablemente si no hubiera estado rodeada de una familia en la que también el deporte se ha vivido, pues a lo mejor no hubiera tenido tanta afición y no me hubiera interesado por querer informar del deporte, y a lo mejor hubiera acabado pues en economía o en sociedad. Ahora yo creo que el deporte llega también más a las mujeres, sí. Y entonces, como lo disfrutan, lo ven, lo presencian y quieren ir a los estadios y quieren ir a las canchas, eso hace que también ellas en un futuro puedan querer informar, y eso, por ejemplo, también ha evolucionado. Uh-huh. ¿Y tú crees que también a nivel informativo ha cambiado el interés por el deporte femenino? También. En eso, tenemos que dar gracias a lo que han conseguido deportistas pioneras, que también han ido cambiando y han ido haciendo que el foco que solo estaba puesto en el deporte masculino, o eminentemente en el deporte masculino, haya ido variando y haya sido capaz de que haya 2 focos para el deporte en general, o uno, deporte en general, sin distinciones. Y bueno, ahí también ha cambiado mucho. Yo recuerdo, siempre pongo un ejemplo de Sandra Myers, la velocista que ya entrenaba en España, y ella al principio de venir a España, fue protagonista secundaria de una anécdota. Ella contaba en alguna charla que hemos tenido de periodismo deportivo y mujer, que un día estaba entrenando en un parque de Madrid, pues en los años 80,
y se cruzó con un hombre que le dijo: no corras, que te vas a hacer daño en el útero y en los ovarios. Claro, ella venía de Estados Unidos, llevaba ya un tiempo entrenando, compitiendo, y ese comentario le llamó la atención mucho, claro, y ella pensó, dice, bueno, ¿yo cómo le hago entender a personas que te pueden decir eso por desconocimiento, que el deporte, pues bueno, es una actividad física y al final la pueden realizar tanto hombres como mujeres y no tenemos ningún problema en correr? Entonces, claro, desde eso hasta ahora el boom que ha vivido el running, y que en ese boom, por ejemplo, del running, muchas protagonistas han sido mujeres, pues claro, ha variado todo mucho. Entonces, eso, y unido a muchos Juegos Olímpicos en los que las mujeres han sido las que más medallas quizás han sacado, y se ha puesto el foco durante, pues a lo mejor esas semanas de competición en ellas, todo eso ha hecho que bueno, que ahora mismo el deporte femenino pues está prácticamente igualado al masculino en ese sentido. Uh-huh. Además, bueno, tú eres un referente en tratar de visibilizar el deporte femenino. Ahora te estás especializando también en la importancia de la menstruación en el deporte y también la salud mental. Sí, porque, a ver, bueno, yo en Marca he cubierto de todo tipo de información, pero a medida que ya han ido pasando los años, yo sí que me iba dando cuenta de que había temas que en Marca prácticamente no se habían tratado. Y bueno, quizás en un principio ni a mí se me habían ocurrido poder tratarlos, pero a medida que te vas acercando y vas pues yendo a competiciones, vas teniendo más confianza con las deportistas te cuentan cosas. Claro, tú ves que hay determinados factores que afectan solo a lo mejor a las mujeres, como es el caso, por ejemplo, de la menstruación, que es vital en una actividad deportiva. Al final hay mujeres que no tienen ningún problema y no les afecta, pero otras que sí. Y cuando te afecta y eres deportista de élite, pues te puede afectar para bien y para mal. Hay de todo tipo, pero al final es algo que forma parte de nuestra vida y claro, y en el deporte pues también. Y sobre todo ahí pensé alguna vez en hacer algún reportaje, porque a mí en alguna zona mixta en la que a lo mejor estaba compartiendo preguntas y entrevistas, la mayoría con redactores, compañeros hombres, y a lo mejor yo era la única mujer en ese momento. A lo mejor venía una deportista, si no había estado ese día bien o la habían eliminado y demás, pues ella daba un poco sus argumentos, nos explicaba, pero después a lo mejor cuando mis compañeros se iban me cogía aparte y me decía: Begoña, es que me ha bajado la regla y no veas cómo me he levantado. Tenía molestias y no he podido rendir bien. Y bueno, a medida que han ido pasando los años, eso también se ha ido visibilizando. Y en ese sentido, pues sí que he querido hacer temas que quizás en Marca antes no se habían tratado y que me parecían fundamentales. Y yo recuerdo que ese reportaje que hice sobre la menstruación, bueno, tuvo su repercusión incluso a nivel web. Es decir, muchos comentarios en la web era de gente que no entendía por qué hablábamos de eso, lo cual es la razón principal de tener que hablar de eso. Efectivamente. Y bueno, y ahí ahora entrevisté a muchas deportistas y muchas me decían lo mal que lo habían pasado. Una de ellas era María Vasco, marchadora, bronce olímpica. Ella me contaba que a veces se desmayaba en entrenamientos debido a la regla, y eso nunca se había contado. María Vasco ya estaba retirada cuando yo hablé con ella de eso. Entonces, bueno, es que me parece algo fundamental. No es lo mismo bueno, cuando alguien en una carrera queda eliminado y tú vas a hablar a zona mixta y a veces te cuentan, no, es que me ha acatarrado y ya estoy mal o tal, es que me he tenido una gastroenteritis ayer, he estado vomitando y entonces hoy no he rendido. Eso se cuenta, no hay ningún problema. Y sin embargo, si has tenido un problema con la regla o molestias, eso no se contaba. Yo creo que también eso ha ido variando. Y en el tema de la salud mental igual, yo creo que en los últimos años, por suerte, se ha empezado a hablar más de la salud mental, porque también tiene su influencia o puede tener su influencia en el deporte. Al final muchos deportistas se trataban con psicólogos deportivos enfocados quizás en el rendimiento, pero hay otros deportistas que lo han tratado pues porque ese rendimiento, esas exigencias les causa bueno, pues problemas de ansiedad, de a lo mejor llegar a una competición, estar entrenando bien, llegar a una competición y no rendir. Y bueno, también por suerte se ha empezado a visibilizar
que todos podemos tener problemas de salud mental en algún momento de nuestra vida. También los deportistas, al final el deporte es algo que bueno, una actividad física, competición, pero todo lo que nos puede afectar a los demás afecta también es que efectivamente, al deporte. Lo que estás contando es que es cultural, es decir, claro. En la sociedad no se hablaba de la menstruación, claro. no se hablaba de salud mental, y claro, el deporte es un reflejo de lo mismo que... Claro, efectivamente. Claro, y entonces, en ese sentido, pues sí que son temas que me ha gustado tratar, porque al final, pues bueno, igual que nos influye y que está en la sociedad, pues también está en el deporte, y entonces es una manera de visibilizar, y yo creo que es importante además hacerlo. Que yo no sé, bueno, no sé si estará enlazado o no, pero no sé si este interés tuyo viene a raíz de sufrir una enfermedad que tuviste, una enfermedad rara, el síndrome de Guillain-Barré, que tú has visibilizado en redes sociales y tal. Entonces, no sé si ha venido por ahí o no tiene nada que ver. Bueno, no tiene específicamente así nada que ver, pero yo creo que todo lo que sea visibilizar lo que no se conoce es bueno. Tanto para las cosas positivas como las negativas, porque es que para mejorar tienes que conocer también esas cosas negativas y tienes que ver que lo que te pasa a ti no solo te pasa a ti, que le pasa a más gente. Por ejemplo, en el tema de la salud mental, ahora mismo, bueno, para mí, no sé, un ejemplo, que vi el reportaje hace poco, el documental, que Simone Biles, en plenos Juegos Olímpicos, con la figura que es, ella dijera y priorizara su salud mental en Tokio antes que otra cosa, para mí es un ejemplo de todo. Primero de saber parar, primero de darle la importancia a la salud mental, y después de decir, oye, la exigencia, que además está en la sociedad ahora también de manera exacerbada, que parece que solo hay que rendir y que ganar y que ser el mejor y que siempre estar por encima y siempre... No, pues al final somos personas y nuestro trabajo, no dejamos de ser menos profesionales por eso, al menos así lo creo. Tú tienes que intentar hacer tu trabajo lo mejor posible, pero en la vida hay coyunturas, te pueden pasar cosas que al final pues no siempre puedes rendir igual, y en el deporte exactamente igual. Entonces, bueno, eso fue una enfermedad que al final también son etapas de la vida que también te enseñan cosas, pero bueno, yo todo lo que sé hablar y visibilizar de las cosas que menos se conocen me parece positivo. Y además que Simone Biles ha demostrado 4 años después que está al máximo nivel, o sea que una enfermedad mental no tiene por qué menoscabar tu... Nada, es que ella sigue siendo la mejor, y lo ha demostrado, incluso cuando no ha ganado, yo creo que también sigue siendo la mejor, porque las cosas que ha hecho ella, hasta ahora pues muchas no las ha hecho nadie. Entonces, esa también es exigencia, que parece que cuando ganas algo ya siempre tienes que ganar, bueno, pues creo que también es errónea, y que, bueno, a mí me gustaría que en ese sentido la sociedad cambiara un poco, quizás es utópico, al nivel de exigencia, quiero decir. Al final, yo creo que quien es profesional va a trabajar, va a dar siempre lo máximo que pueda, y va a intentar ser lo mejor posible, pero es que no siempre se puede ser. Tú eres bueno, pero es que el que está a tu lado también, y a veces la competitividad y la exigencia son buenas, pero otras veces el de al lado también es un compañero. Entonces, yo creo que eso en el deporte, pues bueno, últimamente se está visibilizando mucho, y ejemplos en los Juegos hemos tenido, cuando Simone Biles ha perdido, se ha arrodillado ante la que ha ganado de una manera simbólica en el podio, pues bueno, al final sabiendo que ella es muy buena y ha sido muy buena, ha ganado muchas medallas, pero en ese momento no pudo ganar, y le ganó otra gimnasta, y entonces pues su admiración, y entonces todos esos gestos deportivos que muchas veces en los Juegos se dan, y para mí por eso es un evento absolutamente espectacular y distinto a los demás, son las vivencias que después te llevas y las cosas que también aprendes de figuras así. También después de los Juegos han pasado cosas tristes, que tú has hecho un reportaje estupendo, maravilloso, sobre el asesinato de la atleta Rebecca Cheptegei en Kenia, y has hecho un reportaje porque no es la única. Esto ha pasado varias veces allí en Kenia, y bueno, hablar sobre eso, sobre la violencia de género que está muy presente en este país desde bien pequeñitas, en las escuelas y tal. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues ese es otro tema que a ver, la violencia de género es algo que bueno, que por desgracia es un problema de muchas de nuestras sociedades. Al final, según los países, pues bueno, se ha podido luchar y educar de una manera u otra,
Pero bueno, es un problema que está en la sociedad y eso lo sabemos en las occidentales y en las que no son sociedades occidentales. Lo que pasa que, bueno, yo como periodista pues no había tenido nunca oportunidad, pues porque al final la violencia de género, pues bueno, quizás lo tratan más otro tipo de medios, pero en este caso, por desgracia, sí que se había dado la coyuntura de que en los últimos años pues habían sido asesinadas 4 atletas y entonces cuando asesinaron a Rebecca Cheptegei, aparte de dar la noticia ese día, claro, empecé a buscar las fechas de cuando habían asesinado a las anteriores y es que habían pasado 2-3 años y habían muerto 4, habían asesinado a 4 en el mismo sitio, ¿no? En Kenia. Entonces me sentí en la obligación de hacer algo y de poder hablar algo de eso, también para intentar acercarse a ese problema, ver un poco qué hay de trasfondo ahí y por qué tantas atletas habían sufrido este problema. Porque en todos los casos han sido sus parejas, ¿no? Sí, parejas o exparejas, estuvieran casadas o no, y todas habían sido asesinadas por la persona con la que habían por lo menos convivido durante un tiempo. Algunas estaban en proceso de separación, otras no. En el caso de Rebecca, por ejemplo, ya no estaba con esta persona, pero la seguía acosando. Entonces, bueno, intenté hablar, que no fue fácil, con personas que pudieran conocer ese entorno, que pudieran darme información, y logré ahí hablar y establecer una comunicación con una abogada que ayuda a este tipo de atletas, abogada especializada en derecho deportivo, pero que últimamente trabaja con este tipo de atletas que sufren violencia de género, y bueno, entre todas al final pues se pudo hacer una radiografía para intentar acercarnos al por qué había sucedido desgraciadamente esto en los últimos años. Porque ahí hay un trasfondo económico, ¿no? A veces hay un trasfondo económico. A ver, obviamente el problema es complejo porque, bueno, también la sociedad patriarcal, la cultura, bueno, obviamente no hay solo un motivo, pero en el caso de las atletas, pues bueno, en muchas de ellas sí que, claro, se une también que Kenia ha vivido un boom en el atletismo, son deportistas que tienen una genética que ayuda a que brillen mucho con un entrenamiento específico en el atletismo, y también en el país pues han visto que el deporte y sobre todo el atletismo es una manera de poder ganarse la vida. Entonces hay de todo tipo de niveles, pues bueno, los que participan en carreras más amateur y demás, pero que ya ganan un dinero que les permite poder ayudar a la familia, que al final es de lo que se trata. Y entonces en este aspecto, pues claro, a medida que se va ganando más dinero en este mundo, pues también se te van acercando igual personas que a lo mejor a priori no son de tu entorno, pero que intentan conocerte y que te dicen de llevar un poco tu parte de entreno o la economía y demás, y entonces cuando ellas ganan dinero y a lo mejor han querido independizarse económicamente, pues a lo mejor en algunos casos han surgido problemas. Entonces el tema económico era uno de los trasfondos, pero bueno, es complejo, es un problema al final que tiene muchas aristas y que depende de muchas facetas. A ver, que yo estoy aquí de espectadora, o sea, no he podido ni decirle hola a Begoña. Hola, Begoña. Hola, buenas tardes. Que la verdad es que, bueno, estoy de espectadora, pero lo que he estado haciendo ha sido grabar, porque tenemos una cuenta de Instagram que luego me pega la bronca Samantha Chocrón si no lo digo, femenino singular _Radio Marca, grabar algunos de los momentos en los que estoy disfrutando, escuchándote, Bego, pero de verdad, muchísimas gracias. Me decías que tú eres la que preguntabas, que te daba un poco de vergüenza lo de la entrevista, pero no sé si tú te habrás dado cuenta, Lourdes, y nuestros oyentes también, que es impresionante todo lo que sabes y todo lo que has aprendido, que yo siempre lo digo, que el periodismo es muy educativo porque aprendemos mucho, preguntando y claro, pues somos curiosas en este caso y al final acabas aprendiendo mucho. Yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido el momento en el que el momento de tu carrera en el que te ha sorprendido más, algo que te ha contado alguna protagonista? Y te pregunto por alguna precisamente porque estamos en un programa en el que hablamos de la mujer y has comentado que a ti lo que te interesa es visibilizar todo aquello que nadie, o sea, hablar de lo que nadie cuenta, que es un poco lo que me interesa a mí también, y por eso estás tú aquí hoy de invitada. Pues es complicado porque en 25 años al final te cuentan muchas cosas y es complicado, pero quizás esas cosas, pues como hablaba antes, de cuando has tenido un problema
problema, has tenido una mala carrera, la razón, por ejemplo, era la menstruación o la regla y no se atrevían a decirlo en una zona mixta y te lo decían a ti aparte porque ya tienen más confianza y entonces te lo cuentan un poco como tu confidente por decir, es que mira lo que me ha pasado, pero en realidad no puedo hablar. Te lo cuentan a ti porque eres periodista mujer. Claro, un periodista probablemente, hombre no se lo habrían efectivamente. contado. En ese momento yo creo que eso también ha cambiado, ¿eh? Yo ya he escuchado atletas decir públicamente, pues es que hoy la regla he tenido tal dolor. De hecho, por ejemplo, la británica Dine Raser-Smith, ya ahora mismo no recuerdo en qué competición, que además yo estaba, no sé si fue un europeo fue en un europeo en un mundial. Sí. Yo recuerdo una de las finales que separa, la final de 100 que se para y yo pensaba que se había lesionado. Sí. En ese momento no supimos nada, pues porque bueno, estábamos con la vorágine del resto de carreras y del resto de competición y al día siguiente ella salió en otra carrera y yo decía, pero... En la de 200, es verdad. Eso, si ayer se había lesionado, pues ella explicó que no, que había tenido calambres porque le había bajado la regla, estaba con la menstruación, había causado calambres y no había podido acabar. Y ella lo visibilizó y de hecho pidió al gobierno más estudios relacionados con entre deporte y menstruación para ver un poco cómo afecta al cuerpo de la mujer, porque al final, bueno, las deportistas sí que sienten que durante muchos años entrenamientos y análisis y temas biomecánicos y demás se han hecho con la perspectiva de género masculina y al final nuestros cuerpos son totalmente distintos, nuestros procesos hormonales son totalmente distintos y de hecho hay cada vez más entrenadores y fisiólogos que efectivamente especifican determinado trabajo para las mujeres. Entonces quizás ese tipo de confidencias que te pueden contar en un momento dado las deportistas, pues son las que te llevan con el tiempo a decir, bueno, es que de esto hay que hablar públicamente también cuando ellas quieren hacerlo, porque también si te cuentan una confidencia, obviamente eso es una confidencia y no va a salir, pero cuando tú ya ves que ya lo van diciendo un poco más en público o que hay alguna deportista que lo visibiliza, tú coges esa percha, como decimos nosotros, ese enganche y a partir de ahí intentas hablar y consigues después hablar con la gente. Eso ha cambiado, que nos quedan poquísimo tiempo. Yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero te voy a hacer dos muy rapiditas. Eso ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado en el periodismo también desde que tú empezaste a trabajar siendo mujer y hasta ahora, hasta el día de hoy? Para empezar, bueno, hay más mujeres en la redacción, eso seguro. Y ya cogiendo la percha de esa misma pregunta, ¿tú encontraste alguna dificultad por el hecho de ser mujer y trabajar en una redacción de deportes, donde la mayoría eran hombres? Pues a ver, cambiar ha cambiado por esto que decimos, porque al final cada vez hemos sido más mujeres las que hemos estado en el periodismo deportivo y eso al final hace que otras periodistas quieran hacer deportes y no quieran a lo mejor irse a otro tipo de secciones o de información. Y después dificultades, bueno, te pueden pasar anécdotas y cosas que lo dejas ahí, que viéndolo de manera retrospectiva, pues dices, uy, es que esto en esta redacción, en este momento. Pero bueno, después cosas que cuentas casi con gracia. A mí me han llegado a deletrear nombres de deportistas por teléfono cuando estaba haciendo una entrevista, pues porque se veía que no confiaba en que yo supiera el nombre del señor del deportista que me estaban hablando. Yo estoy convencida, eso además lo notas, que si esa conversación lo hubiera tenido esta persona en su momento con un redactor hombre, no hubiera hecho falta deletrear nada. Obviamente yo sabía cómo se escribía, igual que mi compañero seguro que en ese momento hubiera sabido cómo se escribía. Ese tipo de cosas, ¿no? Es cierta condescendencia, explicarte determinadas cosas, porque a ver, normalmente las mujeres pues se supone que no podíamos saber tanto de deporte o ese tipo de cosas sí, pero bueno, dificultades no. Yo siempre he estado cómoda en las redacciones y en ese sentido no, pero sí que es verdad que éramos poquitas y ahora cada vez pues somos más. Concienzuda, trabajadora, con un gran sentido de la ética, buena compañera, la única periodista que hay en la redacción de Marca junto con Almudena Rivera, porque el resto son todos redactores o redactoras. Eso lo dice Fernando Carreño siempre. Las únicas periodistas que hay en esta redacción son Almu y Bego. Y yo, que me quedan muchísimas preguntas para hacerte, así que tendremos que repetir, no te vas a escapar. Vale. Pero que te agradezco. ¿Sabes dónde trabajo? Sí, sé dónde encontrarte, efectivamente, pero que te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí, que hayas contado tu experiencia y que muchas más mujeres que estén estudiando periodismo o que estén buscando trabajo que se animen a hacer periodismo deportivo como Begoña Fleitas. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Y muchísimas gracias, Lourdes Esparza, que hoy, vamos, he estado un relajado, vamos, así da gusto venir a trabajar. Me ha encantado hablar con Begoña. Y a mí
mí me ha encantado escucharos a las dos. También me ha encantado tener a Raquel Valero al otro lado del cristal, que ha sustituido a Luis Beamuz, que se han cambiado ahí, y rápidamente aquí hemos acabado 4 mujeres, así que maravilloso. Que muchísimas gracias por estar al otro lado, y yo prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Femenino Singular, en Radio Marca.